Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Soy Ana María y los invito a un nuevo programa de Hablemos de Salud, armado, como a menudo les digo, gracias a sus inquietudes, así que pueden seguir llamando. Recuerden que nuestra vía de comunicación es el 5254-2353. Esperamos el llamado de ustedes. El programa del día de hoy, como siempre, profesionales de lujo. El doctor Mariano Favaloro está ausente con aviso, ya que, le están haciendo una nota especial en una radio, porque, como ustedes saben, él fue el primo hermano de René Favaloro. Estamos cercanos a una de las fechas importantes de él, y hay un programa especial dedicado a René Favaloro en el día de hoy. Excelente ser humano, gran pérdida y gran profesional. Hoy nos visita el doctor Roberto Glorio, que es dermatólogo, que va a hablar acerca de cáncer de piel. También el doctor Héctor Julián, cirujano plástico, ex cirujano del Hospital Santoyani, amigazo de años, 27 años que lo conozco, ya que los primeros 10 años también transmití desde adentro del Hospital Santoyani. Y también nos visita el doctor Marcelo Peretta, farmacéutico y bioquímico, que vamos a hablar temas muy importantes, muy candentes y muy de actualidad. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Roberto Glorio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Y con vos también, hace como 8 años mínimo que nos conocemos, ¿no es cierto? Sí. También gracias al doctor Mariano Favaloro, que te recomendó. Y no te dejamos. Contanos acerca de este tema, que cuando uno habla de la palabra cáncer es hablar de algo preocupante, ¿no? Tal cual. Lo interesante es que los dermatólogos tenemos la particular situación de tener el cáncer más frecuente de la medicina, que es el vaso celular, y uno de los cánceres más malignos, que es el melanoma. Y junto con un tercer cáncer que se denomina espinocelular, son los 3 más prevalentes en dermatología. Y lo importante de tratar de educar al respecto es que, por ejemplo, en el caso del vaso celular, al ser tan frecuente, muchas veces el paciente no lo toma en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien es un cáncer, entendiéndose como tal la aparición de células neoplásicas que crecen de manera indefinida, es un cáncer de crecimiento lento que raramente da metástasis, pero tiende a ser invasivo, infiltrativo. Entonces, la primera manifestación que el paciente puede tener es a veces una lesión aparentemente banal, como un ligero raspón, lo que para los médicos se denomina una erosión, o una pequeña sobrelevación de la piel. Y esto, que persiste a través del tiempo, muchas veces se diagnostica cuando va al médico y el médico le hace una biopsia. Te hago una pregunta, Glorio, ¿en alguna parte determinada del cuerpo o puede salir? Bueno, eso es importante, porque la mayoría de estos cánceres están vinculados con el exceso de sol, por lo menos con la toma indebida de sol. Bien. En el caso particular, tanto del vaso celular como del espino, es mucho más frecuente que afecte la zona de cabeza y cuello, dorso de manos y B del escote, que son obviamente las zonas que uno expone toda su vida. Entonces, en esos lugares uno tiene que tener mucho más atención. Por ejemplo, una persona que se afeita y de repente se lastima, y la lastimadura persiste más de 3 semanas, por lo menos hay que sospechar que algo raro pasa. Uno a priori dice, bueno, me corté, pero si la lesión no cura, algo uno tiene que pensar. Entonces, un poco la idea de transmitir es,
que cuando uno tiene una lesión, sobre todo en estas zonas, tiene cierta edad, hablo mayor de 40 años, que uno tiene obviamente mayor exposición. Esa lesión es un rasponcito o es una lesión durita, áspera, con escamas. Uno tiene que consultar al médico. ¿Por qué? Porque el médico, ¿qué va a hacer? Va a hacer una biopsia. Y con la biopsia va a tener el diagnóstico y a partir de eso indicar la terapéutica. ¿Y por qué es importante el diagnóstico temprano? Porque cuanto más temprano es el diagnóstico, más fácil es la terapéutica. Hoy, por ejemplo, hasta existe la posibilidad de usar determinados productos locales, determinadas cremas, que sobre los vasos celulares superficiales son efectivas. Entonces, no siempre uno tiene que recurrir a la cirugía. Por eso, hay dos cosas que uno tiene que remarcar. Primero, el tema de lo que siempre los dermatólogos decimos, la prevención solar, por todo lo que eso representa, en el sentido de que el daño solar es acumulativo. Y es como el ejemplo del vaso de agua. Una vez que se llenó, empieza a rebalsar y no vuelve para atrás. Ahora, cuando uno tomó toda su vida sol, nunca se cuidó, empieza a aparecer un epitelioma. Es probable y uno tiene más riesgo de tener otro epitelioma. Y así hay pacientes, yo por ejemplo tengo pacientes que han tenido 15 epiteliomas. Y ya es una cuestión de rutina. Claro está, como uno no se muere de este tipo de cáncer, uno dice, bueno, lo puedo tolerar, lo controlo, pero la verdad es que estos epiteliomas en ciertas localizaciones son más complejos. Por ejemplo, en oreja, en alas de nariz, porque ahí se suele meter debajo del cartílago. Yo he visto a una persona que tenía una mancha, así café con leche, en la zona de la nariz y en fosas nasales, sobre fosas nasales, y bueno, charlando con ella me dijo que era cáncer de piel. Y sí, por eso la idea es muy frecuente, lamentablemente a veces la gente no le da importancia porque es asintomático. Y es que muchos médicos tampoco, Glorio, le da importancia, le dice, bueno, lo controlamos. Y el paciente que uno le dice, bueno, lo controlamos, ese paciente es como que queda liberado, es una mancha más. Tal cual, tal cual. Claro está, que cuando la gente va al médico dermatólogo, el dermatólogo lo aconseja, le explica, le dice los pros y los contras, cuanto más temprano, mucho mejor. Bien. Y ojo que yo hablo predominantemente del vaso celular, que tiene un riesgo de metástasis muy bajo, 0,028%. El espino celular tiene más riesgo. Ya estamos hablando de entre un 3 y un 10% de riesgo de metástasis, con lo cual uno puede tener una lesión en la cara y eso dar metástasis en los ganglios del cuello. Entonces, ahí uno tiene que tener mucho más cuidado. Si bien es raro que uno se muera por esto, está claro que uno lo tiene que tener presente. En el otro extremo tenemos aquello de lo cual los dermatólogos siempre hablamos, que es el melanoma, que ahí sí estamos en otro extremo porque es un cáncer que sí puede llevar a la muerte. Pero claro, no nos olvidemos que los tres son cánceres. Entonces, si uno no los trata temprano, a la larga el problema siempre es peor. Sabemos que todos tenemos que cuidarnos del sol, ¿no es cierto? Que ahora vas a recordar los horarios, etcétera. Pero ¿qué pasa con el deportista que está continuamente bajo el sol? Bueno, hay ciertas cosas que son de mayor predisposición. Por ejemplo, aquellos que viven en las alturas, en las montañas, por la altitud, aquellos que viven a ciertas latitudes, cercanos al Ecuador, los que están expuestos por su trabajo, los deportistas, la gente que trabaja en el campo, gente que trabaja en la agricultura, tiene mucho más riesgo y además toma el sol de manera casi natural. Y es como que ya está curtido. Y eso diera la impresión de que en realidad no es dañino. E insisto, esto es acumulativo. Entonces es mucho más probable que una persona que tomó y no se cuidó tenga un efecto dañino generado por el sol. Más aún, si uno tiene claro que el protector que uno usa, que es otra cosa que a veces la gente no toma en cuenta, dura 2 horas una vez que uno se lo aplica. O sea que en las 2 horas uno tiene que volver a reaplicar el producto. No lo hace nadie. No lo hace nadie. La gente va a la playa, con suerte se pone un protector antes y está hasta la 1, 2 de la tarde. Y después vuelve a la tarde, claro. Exacto. Entonces, la realidad es que nosotros tratamos de educar para que la gente sepa hasta dónde está protegida y hasta dónde no. Y otra cosa, el tema de los días nublados. Ahora en invierno por ahí está nublado y uno dice, no, me voy a caminar pero no tomo sol. Y la realidad es que pasa un 70-80% de la radiación. Entonces, yo creo que en esto uno tiene que buscar el punto medio, en el sentido de tratar de protegerse,
tomar conciencia, cuidarse, estar atento, ir al médico especialista, que es el dermatólogo, y saber que es la única forma de evitar un problema a largo plazo. Porque acá la única opción es prevenir. O sea, no hay otra alternativa. Una vez que el cáncer está, bueno, ahí hay que actuar sobre la consecuencia, pero uno quiere evitar. Y yo no estoy hablando de todas las lesiones perineoplásicas como la esqueratosis, que para tanta gente son tan comunes, son esas asperezas que se tiran en cabeza y cuello, que los médicos quemamos con diferentes ácidos o diferentes procedimientos, que eso tiene también que ver con el sol, de ahí el nombre de queratosis actínicas. Entonces, el mensaje es tomar conciencia, cuidarse, ir al médico. El médico dermatólogo es el que le va a aconsejar y le va a tratar de decir, bueno, mire, esto es lo que corresponde, lo que no. Y en la medida que uno sepa que tiene riesgo, es como el hecho de pensar en una persona rubia de ojos celestes, que toma sol, siempre se enrojece, nunca se broncea. Bueno, tiene el peor riesgo. Entonces, una persona en esas condiciones tiene mucho más riesgo que una persona de piel oscura. Entonces, el problema no es que no tome sol, el problema es que se cuide, porque tiene más riesgo. Bien, Glorio, vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero luego vamos a continuar con el tema, ¿te parece? Pero cómo no, sí. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694, Capital. Teléfono 4-687-3320. Continuamos con este tema tan interesante. Bueno, estamos hablando, como bien ustedes saben, con el doctor Roberto Glorio, que es dermatólogo. Sí, habíamos quedado, vos tenés buena memoria. Sí, en realidad el mensaje que uno quiere transmitir es esto de básicamente tomar conciencia de que a veces lesiones banales, insisto, una pequeña erosión en la cara o una lesión como infiltrada, como durita, debe motivar la consulta al especialista, porque el especialista a veces clínicamente lo diagnostica simplemente mirándolo, y a veces uno tiene que hacer una biopsia y confirma el diagnóstico. La intención de esta charla es decir, bueno, esto es muy frecuente. Para los médicos dermatólogos es casi de rutina ver pacientes con estas patologías. A veces la gente no tiene la adecuada percepción de que muchas de estas lesiones son un cáncer de piel. Entonces, por eso, la intención de esta charla es decir, bueno, ante la más mínima duda, si uno sobre todo tiene factores de riesgo, lo que decíamos, ojos celestes, piel clara, piel tipo 1, personas que han tomado de manera excesiva y indebida sol durante muchos años, que tienen antecedentes de quemaduras, que en sitios donde ha habido traumatismos importantes, personas que han sido sometidas a radioterapia o que tienen algunas enfermedades especiales vinculadas con el tema del arsénico, con una patología que se ve en nuestro país, que es el denominado ACRE, que es el hidroarsenicismo regional crónico endémico. Bueno, esas personas tienen más riesgo. Al ACRE, estábamos hablando de algo muy interesante fuera del aire, que lo quisiera compartir porque el tema también se enganchó, digamos, el doctor Héctor Julián. Héctor, ¿por qué no contás ese caso? Porque antes que nada, un placer nuevamente estar con vos, en tu programa. No, el tema nosotros estamos muy vinculados, los cirujanos plásticos y los dermatólogos estamos vinculados. Por lo general, la mayoría de los epiteliomas vasocelulares los operan los cirujanos plásticos. Y tenemos mucha
experiencia con esto, porque en el hospital hemos operado pacientes que han llegado a tener una cantidad de epiteliomas vasocelulares enormes, y uno cuando lo operaba veía que ya había otros que se venían formando. ¿Y cómo se forman? ¿Cómo son, para que la gente sepa? Primero, lo que en esta paciente era así, una manchita roja o rojiza. Después la manchita empezaba como si fuera una queratosis, como dice el doctor, que le aparecían cositas. Y después se formaba la lesión, que iba avanzando con úlceras, ¿no? Úlceras y tumorcitos, pequeños tumorcitos que se ulceraban. Eran de diferente forma, pero lo íbamos viendo como la paciente esta tenía muchísimos en diferentes estadios. Incluso se los íbamos operando a los que nos parecía más urgente, ¿no? Porque si no, entrábamos a hacer una cirugía demasiado extensa y agresiva. Sin un porqué, en este caso. ¿Qué decía ella? La paciente decía que suponía de que había consumido de manera inocente o había sido víctima de que le dieran arsénico. Ajá. Y que esa era la causa que tenía de su problema, que ya había consultado a algún otro dermatólogo y que el dermatólogo le dijo que el origen era el arsénico. Era impresionante, en verdad, la cantidad que tenía esta Ahora, paciente. ¿el arsénico no llega a matar? Bueno, hay que dosificarlo, ¿viste? Hay ciertas dosis que parece que no matan tan rápido, porque de pronto tenemos nosotros que hay aguas en el norte del país, Jujuy y Santiago del Estero también, en algunas zonas, donde las aguas contienen arsénico, y bueno, la gente de ahí, no todos tienen epiteliomas o no todos sufren las consecuencias. Evidentemente la dosis tiene que ver en todo esto, ¿no? Bien, bueno, ya después vamos a continuar con el doctor Glorio hacia el final del programa para hacer un redondeo acerca del tema tan importante como es, y preocupante, ¿no es cierto?, el cáncer de piel. Bueno, reciencita estábamos hablando, como les dije en un principio, con el doctor Héctor Julián, cirujano plástico. Héctor, yo recuerdo, bueno, nosotros hace que nos conocemos 27 años. Hace 27 años atrás, cuando vos venías a hablar al programa, yo te decía, ¿cuál es la cirugía que más te piden las mujeres? Era en ese momento, nada de hablar del hombre. Y vos me decías la rinoplastía. Todavía yo recuerdo que estuve 10 años en el Santo Llane y 10 en el Garrahan. Cuando yo entré en el Garrahan me dijeron, Ana María, les pido por favor que le diga a la audiencia que nosotros somos un hospital de alta complejidad y no hacemos rinoplastía, porque un programa llamado Grande Pa en ese momento, que estaba muy de moda, una de las hijas del padre se había ido a operar al hospital Garrahan le habían hecho una cirugía de nariz, y dice, y acá no hacemos rinoplastía. Entonces era como el gran furor ya te digo, 27 años atrás. ¿Cómo fue evolucionando la cirugía en el tiempo? Sí, la rinoplastía fue la cirugía más demandada en ese tiempo. Después el tema ocurrió cuando irrumpen las prótesis mamarias en el mercado, empieza a haber más oferta, las mujeres van tomando conciencia de la existencia de las prótesis, de las posibilidades de aumentarse sus bustos, la televisión empieza a jugar un papel importante, incluso vos habrás observado que en la República Argentina las modelos comienzan a colocarse prótesis, a diferencia de lo que ocurría con las modelos europeas, que las famosas nosotros vimos que no tenían, se notaba que no tenían glándula mamaria. Y bueno, y aquí rápidamente evolucionó, no sé por qué, pero nosotros siempre somos primeros, ganamos. Incluso superamos a Brasil per cápita rápidamente. Pero parece que en lo peor nos multiplicamos.
Incluso, perdón, yo soy argentina y amo mi Argentina. Claro, incluso te digo más que las estadísticas dicen que los tamaños de prótesis que utilizamos en la Argentina son muy superiores por lo general a los tamaños que usan los brasileños. Sí, yo he escuchado a más de una modelo decir, el médico me aconsejó tantos centímetros cúbicos son o mililitros, ¿cómo se mide? Bueno, centímetros cúbicos y mililitros en este caso son lo mismo, ¿no? Ajá, pero que en la jerga se puede usar los dos porque es el líquido que contienen y equivalen, son equivalentes. Claro, y dicen, pero yo quise el doble. O sea, que piden la opinión, pero no hacen lo que le aconsejan. Sí, y a pesar de que nosotros le aconsejamos y le decimos que cuando en un recipiente de 5 litros queremos poner 6 o 7 litros, se va a rebalsar, se irá a algún lado. Y eso pasa con las prótesis mamarias. Cuando superan el tamaño del tórax o del hemitórax, porque como van 2 prótesis, cada una va detrás de la glándula mamaria o detrás del músculo pectoral, entonces en esos casos nosotros le decimos que la prótesis va a buscar irse de ese lugar. O sea que suele ir hacia la axila, suele ir hacia la línea media, alterando un poco las formas ahí que llegan a veces a tocarse las prótesis, salen realmente de su lugar. Y por eso a veces... Otra cosa que a mí me preocupa, Héctor, por ejemplo, ¿cuánto pesan? Porque yo pienso que una columna es la que, bueno, de pronto te puede inclinar si pesan mucho las mamas, o tiene que costar mucho mantenerte erguida. Sí, bueno, nosotros hemos visto gente que logró colocarse prótesis demasiado grande y le afectó. Ajá. Conocemos muy bien toda aquella gente que ha nacido con bustos grandes. Que antes se reducían. Claro, se reduce porque sufren, se le marcan los corpiños, y de pronto también hemos visto queloides en la zona donde el corpiño hacía presión. Entonces, es decir, no es nada grato, pero bueno, llega de pronto las mujeres a desequilibrarse de tal manera y entrar en una competencia de decirte, yo tengo más que vos, ¿viste? ¿Cuánto tenés vos? 400, bueno. Cuando ella va a colocarse la prótesis, le dice al cirujano, doctor, si puede ser 450, ¿vio? 56. Claro. Y con lo que vos preguntabas del peso, bueno, exacto, pesa un poco más que el agua, ¿viste? O sea, 500 centímetros como mínimo pesan medio kilo. Entonces, es decir, eso lo vivimos a diario con la gente que demanda cosas más de lo que realmente es la indicación correcta. Por ejemplo, una mama común, generalmente, ¿cuánto pesa? Mira, yo así para tirarte algo que se pueda entender, sí, siempre se habla de la Venus de Milo. Ajá. La Venus de Milo se dice que tendría unos 280 centímetros cúbicos. La Venus de Milo, en total. Eso te iba a preguntar. En total, digamos, todo. Vos imaginate que una persona de por sí sea como la Venus de Milo, le pones 500, ya se va a 780. Es decir, Venus de Milo no quiere ser nadie. Sí. Y eso... Hoy no. No, en la Argentina no se usa Venus de Milo bajo ningún punto de vista. Claro. En la Argentina, ahora, hoy por hoy, sí, para sumarle a lo que ya tiene el paciente, sí. El piso está entre 300 y 350. Ajá. O sea que si el paciente tiene poco, tiene por 150, claro, ponele, ya se va a 500. Claro, es un kilo. Medio kilo de cada lado. Por eso es un kilo que tiene que sostener una columna. Sí. Bien, ahora, yo sé que cada vez es más temprano, ¿no es cierto?, la práctica de las prótesis mamarias. Y hay chicas, no son muchas por suerte, pero que a los 15, en lugar de la fiesta, quieren la prótesis. Vamos a suponer que dejemos eso, que es un caso extremo. Vamos al de 18 años, que es el más común. Digamos, la prótesis mamaria, ¿qué duración tiene?
Bueno, eso de la duración es un término arbitrario, no. Es un término arbitrario porque aquí en la República Argentina nosotros tenemos pacientes que tienen prótesis hace 25 años. Ajá. En los Estados Unidos, en un momento dado, dijeron, no, nosotros hemos estudiado la membrana que recubre a la prótesis y nos parece que cada 10 años hay que cambiar. Eso es lo que escuché yo también. Llama la atención que hay empresas americanas que dan garantía de por vida contra rotura de la prótesis. Y a mí eso, pensándolo bien, si ellos piensan que a los 10 años se va a romper, no darían ese tipo de garantía. O sea que ese tema, viste, no es trascendente. Quiere decir que el problema de, digamos que no se desgasta la prótesis mamaria, o sea, el material no se endurece, permanece intacto como cuando uno lo colocó. Los brasileros dicen que ellos estudiaron las prótesis después de 10 años y que no han visto cambios de ningún tipo. O sea que no necesita un recambio por antigüedad de prótesis. Bajo ningún punto de vista. Yo, lo que te preguntaba era, si a los 18 se ponen la primera prótesis, cuando llegan a los 58 tienen 5 recambios de prótesis. Entonces, por eso mi composición del lugar, porque yo escuché lo de los 10 años, pero ahora sé que... No, es arbitrario, no, es absolutamente arbitrario. Perfecto. Y por lo cual te digo que los brasileros que han trabajado mucho y han fabricado mucho prótesis, porque Brasil fabricaba muchísimas prótesis, ahora está con algún temita, que las fábricas están paradas, no sé si es un tema legal, alguna cuestión de ese tipo, por haber recibido denuncias sobre la calidad. Es decir, siempre vamos a partir de la base que la prótesis tiene buena calidad. Ajá. O por lo menos cuando hablamos de buena calidad, ¿no? Es una prótesis que va a resistir y que no se va a romper. ¿Y una paciente cómo lo sabe? Ni el médico tampoco. Te aviso así, para darte una información real. O sea que ninguno de los dos estamos seguros. Quizás el INTI, que es un instituto especial, pueda determinar. Pero bueno, hemos visto que hubo marcas que se rompían fácilmente. ¿Eso fue cierto? ¿Que una persona subió en el avión y se le explotó una mama? No, eso es el mito. Digamos que hay una fábrica, la fábrica PIP de Francia, que tuvo problemas serios, y en verdad nosotros hemos comprobado que las prótesis PIP se rompían con bastante facilidad. No así las otras marcas. Vos una vez en televisión trajiste juegos de prótesis y en ese momento salían las salinas, ¿puede ser? Las prótesis salinas se usaron en algún momento en Estados Unidos. Cuando Estados Unidos tuvo algún tipo de problemita relacionado con las prótesis de silicona, entonces ahí aparecen las prótesis salinas. ¿Las prótesis salinas qué son? Son simplemente recipientes que luego se los llena con solución fisiológica una vez colocado en el espacio que uno elige para la prótesis. Bueno, después se vio que eran distintas y pasaba hasta con lo mismo que con la pelota de fútbol. Vos dejás una pelota de fútbol, aunque no la uses mucho tiempo, después se desinfla un poco. Bueno, todos esos problemas ocurrían con las prótesis salinas y sin duda la silicona era la única sustancia que se parecía a lo natural. ¿Y no se encapsulan? Bueno, ese es uno de los problemas de la prótesis, por lo cual las fábricas hace muchos años vienen trabajando sobre eso y han disminuido la incidencia del encapsulamiento desde un 50% a un 3% que puede ser en este momento con las nuevas prótesis que hay en el mercado. ¿Y el encapsulamiento se produce de entrada o con el tiempo? El 90% del encapsulamiento ocurre en el primer año. Uh-huh. Y después la incidencia es menor. Bien. Vamos a hacer un pequeño corte y luego continuamos, ¿te parece? De acuerdo. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ay, pero qué tarde que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, pero seguro. ¿Qué problema?
Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Y continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con otro gran amigo, el doctor Marcelo Peretta, farmacéutico y bioquímico, secretario general del Sindicato de Farmacia y Bioquímicos. Decíamos, nosotros nunca en forma especial, nunca preparo un tema, porque en 27 años, si yo traigo cosas preparadas, me aburro de lo lindo. Y más con amigazos como los que estamos teniendo en el día de hoy, que también con el doctor Marcelo Peretta hace 27 años que nos conocemos, con Héctor Julián, como bien dije, en la misma época, porque la misma semana empecé en el Hospital Garrahan y en el Hospital Santoyani. Y nos conocemos bastante, ¿no es cierto? Hay muchos temas, Peretta. Sabemos que sensacionalista nunca fui, ni vos tampoco, pero están pasando tantas cosas que creo que no nos asombramos de nada. Perdimos los argentinos la capacidad de asombro, ¿no? Y uno quiere informarse y recibimos tanta información de tantos medios, de tantos mediáticos, porque uno puede ser un profesional como vos y hablar como profesional y aparte ser gente de medios. Y otra cosa, yo digo, ser un panelista, ¿tá? Que no estoy en contra de los panelistas, pero de pronto son simplemente personas que en alguna vez hicieron algo por la televisión, lo sientan en una silla y empiezan a hablar. Y uno no sabe si realmente lo que están diciendo es fidedigno, si más o menos el cerebro le funciona como el cerebro de las personas normales, gritan todos juntos y no se entiende nada. O sea, estoy en total desacuerdo, ¿no?, con la televisión actual, que esto no es televisión, porque hace 50 años, 60, tiene la televisión. Cuando nació, uno decía, bueno, es educativo, pero aburre. Pero ahora no podemos decir, bueno, no es educativo, no es informativo, es mediático. Sí, vos sabés, Dana, que la gente es como que hace zapping y se queda donde hay guerra, donde hay discusión, donde hay disparidad de opiniones, donde se levanta la voz, y el tema en donde uno podría llegar a aprender algo queda a un segundo plano, pasa a un segundo plano, sino las formas en que la gente se expresa o grita o levanta la voz, o las imágenes que se muestran, muchas veces, buscan
atraer a la gente y dejarla congelada por un minuto, porque la guerra está en el control remoto, ¿no es cierto? En el segundo del rating. Claro, la gente tiene el poder de ir cambiando y buscando el programa que más le guste. Y a veces uno estimula eso, porque si a veces ves en la televisión programas que van slow motion, por decirlo de alguna manera, que van más lentos, que tratan el tema y en profundidad, y que uno inclusive puede ser más instructivo, más educativo y aprender más del tema, uno ya automáticamente le parece muy lento y hace zapping, ¿no es cierto? Entonces, esa adrenalina que te genera el programa, vos también la generás o la aceptás y la terminás implementando y aplicando en tu vida cotidiana. Por eso, en nuestro campo, ya llevado al tema medicamentos, si se quiere, que a veces también son tema de análisis y de debate continuamente, desde la publicidad de un medicamento para tomarlo, o de la mafia de los medicamentos que estamos escuchando, o cómo el exgobierno utilizaba delitos con medicamentos para hacerse de caja. Es decir, hay una variedad de temas vinculados a los medicamentos, de la información científica, objetiva, buena, positiva, para curarte o prevenir una enfermedad, hasta la mala, negativa, dañina, pero que la gente la consume, yo te diría casi más esta última que la otra más científica, que te puede ayudar a mejorar tu salud, ¿no es cierto? Claro, yo vos te vi en varios programas, ¿no es cierto? Y en dos dije, lo están respetando a Marcelo, ¿no? Porque incluso la persona que te hace la nota, capaz que ni siquiera te está mirando y ya está pensando en la otra pregunta y no terminaste la primera. A mí o sea, 2 veces que te pesqué, te pesqué muchas, pero 2 veces te dejaron explicar cómo se podía hacer el gel para desinfectar las manos. El alcohol en gel. El alcohol en gel. En épocas gripales ayuda mucho a prevenir el contagio, ¿no? Vos fuiste muy didáctico. Uno puede ir a la farmacia, a algún determinado grupo de farmacia, lo compra más barato, y para qué sirve, y cómo se colocaban las manos. Después, cuando llevaste la vacuna a Mauro Viale, entonces, Mauro Viale se está vacunando, los tendríamos que vacunar. O sea, eso es educar con el ejemplo. En otros lados te he visto, como había muchos, ¿no?, en forma particular, donde no te permiten hablar. Por ejemplo, uno dice, nombraste a la efedrina, ¿está? Yo recuerdo que cuando mis hijos eran chicos, el jarabe que yo le daba, que era el más conocido de todos, era un jarabe con efedrina, y que sabíamos las mamás jovencitas que no le podíamos dar mucho porque el bebé se dormía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no se usa más la efedrina? ¿Cómo se conseguía antes? Para que la gente se eduque. Bueno, ahí hay un tema, ¿no es cierto? La efedrina dejó de utilizarse porque se abusaba, ¿sí? Es un componente antialérgico, si se quiere, que aparece en los jarabes y en unos comprimidos, ¿no es cierto?, que combate distintos tipos de alergias, ¿no es cierto? Entonces, en los estados gripales son necesarios. ¿Qué pasó? Los narcotraficantes vieron que eso favorecía la capacidad respiratoria, y eso podría ser un componente o un precursor químico para elaborar estos derivados de drogas sintéticas como el éxtasis. Y recordemos que ahora los adictos, o los jóvenes o no tan jóvenes, se drogan con pastillas, no con el porro de marihuana y inhalando cocaína como hacían antes, que lo siguen haciendo, pero menos. Hoy se empastillan, ¿no es cierto?, con pastillas de las legales y de las ilegales. Y este éxtasis, en definitiva, son pastillas ilegales. Utilizaban efedrina o pseudoefedrina como componente estimulante de estas sustancias. Entonces, claro, hubo que restringir los medicamentos que la contenían, pero esa restricción llegó tarde, porque en el mundo la descubrieron rápidamente que los narcos iban para este lado, porque ellos tienen una capacidad de adaptarse a lo nuevo, ¿no es cierto? Entonces utilizan lo que está más accesible, y en el caso de los medicamentos, lamentablemente en el mundo están, inclusive te diría, demasiado accesibles. Antes vos, para conseguir un medicamento, ibas a hablar con tu médico inicialmente, y si él lo decidía y te lo prescribía, y exclusivamente el farmacéutico te lo preparaba, y era todo un circuito muy prolijo, muy cuidado, hasta que vos llegabas al medicamento, y
lo consumías respetuosamente, como te habían dicho, porque ahí estaba tu curación o tu prevención del problema de salud. No estaban en la góndola del supermercado, en el kiosco ya. Hoy lo leo en el diario, lo leo en internet, lo veo en la televisión como lo convidan, o un familiar lo combina, así, toma 1, 2, 3. Bueno, y eso hace que se prueben efectos distintos, ¿no? Perdón, yo te comento algo. 27 años atrás, cuando uno iba a un laboratorio, o sea, los programas de producción independiente, en la radio, bueno, todo el mundo vive de la publicidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué existía? Te ponían una placa institucional, porque era falta de ética en ese momento que el laboratorio publicitase los medicamentos, porque los medicamentos debían ser medicados por el médico. Entonces ahora se pasó del otro lado. En más de una oportunidad hablamos con vos lo que pasa con el omeprazol, donde se toma como un antiácido y no está prescripto por el médico. Cuando yo, después de la charla con vos, empecé a averiguar por laboratorios, me dijeron, sí, pero nosotros lo que tenemos de venta libre son 20 miligramos y no 40. Bueno, eso es muy habitual. Vos sabés que el laboratorio encuentra el canal venta libre reduciendo la dosis del Uno toma dosis y lo mismo. Claro, y no solamente el omeprazol, hay muchos casos que reducen ibuprofenos, por ejemplo, que es un analgésico el más común de todos, hoy el más común de todos, más utilizado, que también tiene dosis altas, que son de venta bajo receta, y dosis más bajas, que son de venta libre, ¿no es cierto? O el diclofenac, lo mismo que los otros analgésicos, que es medio un absurdo, ¿no es cierto? Porque quiere decir que si me tomo 2 pastillas estoy digamos, a nivel de receta, y si tomo una estoy en venta libre. Bueno, pero son las contradicciones. Es criminal, no absurdo para mí. Bueno, pero son los esquemas, los laboratorios ya no son propiedad de médicos o de farmacéuticos que querían hacer la salud. El doctor recién decía, los laboratorios investigan y quieren reducir la complejidad y los efectos secundarios de las prótesis mamarias, que antes se capsulaban en un 50% y la bajaron a un 3%, creo haber escuchado esos porcentajes. Entonces, los laboratorios hoy quieren ganar plata. Es decir, antes querían que la gente tenga más salud y calidad de vida. Hoy son accionistas que se sientan a ver cómo andan las finanzas y le exigen a ese investigador o a ese director técnico, farmacéutico, bioquímico, médico, que, digamos, aporta su saber para elaborar estos medicamentos y distribuirlos, le exige que sea algo vendible, y lo mejor, si puede, no pasar por el médico y el farmacéutico. Lo mejor es que pase directamente al paciente o por la farmacia online, te diría. Hoy hay farmacias online, sí, que vos ves en internet y vas cargando con un carrito, igual que en el supermercado. Y dices, bueno, dame una de esto, pongo una cajita de esto, una cajita de esto. ¿Cuánto es? Paso la tarjeta y 48 horas después está en tu casa. Entonces, el laboratorio busca eso. Entonces, claro, trata de hacer todos los mecanismos para facilitar, y hoy el médico y el farmacéutico es una traba para el laboratorio, porque le pone ciertas restricciones, cada vez menos, te diría, porque tenemos cada vez menos espacio frente a los laboratorios, pero los laboratorios justamente quieren trabajar libremente con sus, en este caso, 40 y pico millones de argentinos, porque todos necesitamos medicamentos. Marcelo, vos nombraste la internet, ¿no es cierto? Internet, Facebook y las redes sociales, se están vendiendo las pastillitas para la inteligencia. Ah, sí. Bueno, entonces, hay películas que las estimulan. Eso, claro. Digamos, estas pastillas para inteligencia, entre comillas, que son estimulantes del sistema nervioso central, que en algunas medidas se desconocen las consecuencias negativas que tienen, que se saben que existen, pero que todavía en las dosis que la están utilizando se desconoce cuáles van a ser las consecuencias, porque van a acelerar la velocidad con que el cerebro funciona, y esto es como poner un auto a 250 siempre. Y cae en la mano de cualquier persona. Entonces, cualquiera puede tomarse la cantidad que tenga ganas para ser como el de la película. Obviamente, porque el que la de película lee, estudia varios idiomas, razona, da discursos, el libro en 10 minutos. Es fabuloso, piensa rápido, que eso es maravilloso, pero después, o sea, es artificial, porque lo hace consumiendo este tipo de pastillas. Pero que te dicen, no pasa nada, tomala, porque esa es la digamos, banalidad con el cual tomamos medicamentos, nos hace después padecer efectos secundarios o
o problemas relacionados con la salud, que muchas veces son irreversibles, ¿no es cierto? La morbimortalidad vinculada a medicamentos es altísima en Latinoamérica y particularmente en la Argentina. Pero bueno, toma una, toma dos, toma el más potente, sí, porque es más fuerte, quiero ya el anterior, no me hace efecto. Entonces, y después esto, por supuesto, si yo puedo tener una pastilla que me da fuerza para ir a trabajar, y después para estudiar, y después para pensar rápido, y dar discursos, y quiero aprender un idioma, y está vendida en ese aspecto, ¿no es cierto? ¿Sabés lo que es lo más tremendo? Me pasó en forma personal. A mí muchas amigas me consultan, ¿no? Porque saben que, bueno, hace muchos años en temas de salud, claro. Referente. Y son personas profesionales inteligentes, ¿está? Entonces, ¿qué le queda al que no es inteligente? Bueno, pero te digo una cosa, los laboratorios, volviendo al tema, te plantean las cosas muy bien vestidas. Es una publicidad muy bien vestida, está vestida científicamente, está vestida con trabajos científicos y artículos que se dice, se estudiaron tantos miles de casos, en tal circunstancia, se, sometió a tal tratamiento o a tal tipo de comprimidos a un grupo y a tal otro, del resultado de tanto. Entonces te lo venden científicamente. Entonces la conclusión no es lo que el laboratorio te dice, es lo que la evidencia científica después publicada en journals científicos, que ya si vos tenés el suficiente dinero para sponsorear una publicación, tu artículo entra. Antes entraba si tenía rigurosidad científica, si no, no entraba ni de casualidad. La revista científica, pero una cosa es que en un diario entre a partir de la publicidad una información, pero nunca en una revista científica. Hoy la revista científica, las top del mundo, están cuestionadas, el British Medical Journal y los journals de medicina o los Pharmaceutical Annals Pharmaceutical, que son las revistas científicas más importantes del mundo. Vos pones plata al editor y el editor te publica cualquier cosa que vos quieras y necesites publicitar, y te da un prestigio, porque si tu droga, tu investigación farmacéutica, farmacológica aparece en ese journal, automáticamente la FDA te lo aprobó y automáticamente tenés un permiso para vender, y vender muchísimo, porque estás vendiendo en base a un respaldo científico que cuando vos lo empezás a analizar es de dudosa credibilidad, pero vos tenés que tener todo un conocimiento para cuestionar un estudio científico, que esto no llega al alcance de la gente en términos generales. Exacto. Entonces la gente lo consume y punto. Exacto. Marcelo, la verdad que da para un programa completo, ¿no es cierto? Pero habíamos empezado con el tema de la efedrina. Pero antes vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos, ¿te parece? Dale. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Continuamos, está más que interesante el tema, Marce. En Hablemos de Salud, volvamos a la efedrina. La efedrina hoy es un problema en el mundo, y la pseudoefedrina y digamos, muchas sustancias que son componentes de medicamentos, pero que se utilizan para el narcotráfico. Y si bien está restringida, porque a partir de los episodios estos que triple crimen, y bueno, Ibar Pérez Corradi, que ayer justamente han detenido en Paraguay, están tratando de extraditar acá en Argentina, y que se dedicaba a esto, ¿no es cierto?, a traficar, a triangular efedrina desde Buenos Aires a México, porque en México estaba prohibida, pero en la Argentina no, hace unos años, ahora sí, ¿no es cierto?, pero en la época que él lo hacía acá y lo agarraron, entonces triangulaba
miles de toneladas, ¿no es cierto? Cuando en realidad con un par de kilos era suficiente para hacer los medicamentos. Yo creo que leí 1.200 toneladas que se fueron a 4.900. Claro, ¿no? Con 1.200 kilos, sí. Vos te alcanzabas por año. Pasaron a 45.000 kilos. Imagínate en un año. Entonces, era evidente que no iba para la industria farmacéutica y se estaba desviando. Y en China lo pagaban 10 veces menos y lo vendían en México 10 veces más. Totalmente. Un negocio. Ahora yo pregunto brutal. esto, porque empezamos así, con el jarabe que tomaban los niños hace 50 años atrás. No, y menos también, porque hasta hace poco se tomaba. Estuvo permitida hasta hace un par de años. Bien. ¿Cómo, por ejemplo, entra una sustancia al país? ¿Uno puede traer cualquier sustancia o tiene que entrar camuflada de alguna manera ilegal? Mira, los laboratorios, por eso hay que poner foco en los laboratorios, porque ellos tienen permiso, obviamente, porque necesitan importarla para fabricar los medicamentos. O sea que desde ya. Ahora, también hay que poner el foco porque si entra un tonel, un cuñete, que son, digamos, cajones con grandes kilos de medicamentos, que son un polvo blanco, vos no sabés diferenciar de qué se trata. Si ahí está rotulado que es aspirina, será aspirina, y si es amoxicilina, será amoxicilina, o lo que sea. Pero en el fondo puede ser efedrina, porque es una cuestión muy específica y muy difícil de diferenciar a simple vista, ¿no es cierto? Por eso hay que poner el control. Pero ¿qué pasaba? Las droguerías que tenían titularidad, digamos, o que tenían el permiso para importarla, en lugar de usarlas para hacer medicamentos, se las vendían a los narcotraficantes. Entonces, aprovecharan las desregulación del sistema, en lugar de que las drogas sean para hacer medicamentos y los medicamentos se distribuyan del laboratorio a la droguería y la farmacia exclusivamente, el hecho de que aparezcan por todos lados medicamentos sueltos y fuera del canal permitido y autorizado, genera este tipo de negocios en donde vivos, financistas como vos podés creer que iba a Pérez Correa y era dueño de droguería, o los tres, digamos, muertos del triple crimen, Forza, Vina y Ferrón, eran dueños de droguerías. Ninguno era farmacéutico, ni médico, ni era profesional de la salud, pero iban al negocio, y al negocio no de vender legalmente, porque vender legalmente ya no es gran negocio, ¿no es cierto? Porque es poco el margen y tenés que pelearla. Pero esto era un negocio fabuloso, porque como bien decís, de China, India, Corea la traías por centavos, y después los narcos te pagaban millones porque ellos no tienen problema, porque les sobra justamente plata. Y porque acá no había una ley regularizada, o sea, ¿no? La ley, es decir, este es el problema. Cuando vas a la ONU, a una reunión de este tipo, o a la Organización Mundial de la Salud, en donde se hablan de políticas globales de salud, vos tenés que volver a tu país e implementarla rápidamente. México y Estados Unidos ya habían prohibido el ingreso de efedrina y la comercialización de efedrina ya hace tiempo en muchos países europeos. Cuando fue la Argentina y debió prohibir a la vuelta de esa reunión, se tomó su tiempo, ¿no es cierto? Y en un par de años ocurrió lo que ocurrió. Porque claro, cada país es soberano, es cierto, no está obligado a decidir lo que la ONU o los entes internacionales deciden. Ahora, cuando vos sos soberano para proteger a tu país, está muy bien. Ahora, cuando vos sos soberano para dejarlo expuesto a tu país para la invasión de narcotraficantes, sos, digamos, un delincuente. Entonces eso es lo que se está discutiendo hoy, de si las autoridades hicieron esto en forma exprofesa, es decir, con la finalidad de hacer algo que no estaba permitido en otro país, como era la efedrina, y hacer un negocio. Y después los narcos se instalaron acá, porque vos creés que estos tipos se conformaban solamente con recibir y comprar la droga allá en México y se quedaban, digamos, allá, digo, el cártel de Sinaloa. Se instalaron acá en Tigre, hay evidencia que se han instalado acá, porque los tipos compran en efectivo, se compran 3, 4 mansiones, 4 o 5 yates y entras. Entonces cuando hay tanta plata, le abren puertas de todos lados, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que lamentablemente se permitió en estos años, y esto va a ser difícil de sacar, porque una vez que se instalan, está bien, vos le sacás la efedrina, pero hay otras sustancias que ya se están utilizando que tienen un efecto similar a la efedrina para que estas drogas sintéticas que terminan matando a los chicos que digamos ahí, viste, en Puerto Madero, en Costa Salguero, perdón, que viste, se murieron unos cuantos por, digamos,
defectos de calidad en estas drogas sintéticas, bueno, pero ya se utilizan otras y ya no son a base de efedrina. Entonces, es muy peligroso esto, y el país tiene, y los funcionarios tienen que poner especial énfasis en los narcotraficantes, pero también, insisto con esto, Ana, los propietarios de los laboratorios que quieren hacer plata a cualquier costo. Entonces, el propietario del laboratorio o lo hace vendiendo medicamentos en forma legal, o a veces si un narco le golpea la puerta y le dice: señor dueño del laboratorio, ¿usted tiene la posibilidad de venderme esta sustancia? Mira, acá tengo la fórmula que me trajeron. A ver, ¿qué es esto? No, pero mire, esto está muy restringido. No, pero mire, ¿cuánto vale? ¿Qué sé yo? $600. Yo le voy a pagar $6.000 por cada kilo que usted me traiga. Ah, bueno, entonces sí, yo se lo puedo conseguir, porque el tipo está pensando, bueno, en posicionarse financieramente, y ya entra en ilegalidades que después no puede salir. Marcelo, es espeluznante todo lo que uno escucha día a día, pero bueno, te agradezco porque fuiste más que claro como siempre. Se nos escapó el tiempo volando. Da para un programa completo, Pereta. Les agradezco muchísimo la presencia, muchísimas gracias, doctor Glorio, doctor Julián, muchísimas gracias, Marcelo. Y con respecto a la audiencia, recuerden, las espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde el año 2010 a la fecha, la señora Ana María Forte fue distinguida con una mención especial en el premio Dr. Héctor Berger por su labor televisiva, otorgada por la AMA y SAPEM. Desde el año 2006 al 2013 recibió los siguientes premios: Gaviota de Oro de nivel nacional, Mejor Programa de Salud, Cultura General, Conducción Periodística Femenina, Solidario, Comunitario, Premio a la Trayectoria de la señora Ana María Forte, Mejor Producción General, Locución Masculina y Programa de Servicios. La señora Ana María Forte ha sido declarada ganadora del premio Beringer Ingelheim 2015 a la innovación en periodismo científico, tema cáncer de pulmón en la categoría radio. Este programa fue realizado por un grupo de profesionales que creen en una diferente calidad de vida. Fue una realización de Aquí y Ahora Producciones. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios